Imagina al hombre más poderoso del mundo, emperador de Roma, dueño de ejércitos, riquezas y ciudades enteras. Cualquiera pensaría que la vida de Marco Aurelio era un banquete interminable de poder y placeres. Pero mientras el imperio ardía en guerras, mientras la peste devoraba miles de vidas y la traición acechaba en los pasillos del Senado, él escribía en secreto reflexiones personales que nunca pensó publicar. Eran palabras dirigidas a sí mismo, recordatorios para no perder la calma, advertencias contra el orgullo, meditaciones sobre la muerte, la virtud y el destino. Lo sorprendente no es que un emperador haya gobernado un imperio tan vasto, sino que en medio del caos se detuviera a preguntarse, ¿cómo debe vivir un hombre para no ser esclavo de sus pasiones? Este es el testamento íntimo de Marco Aurelio, el emperador que comprendió que conquistar el mundo era inútil si primero no conquistaba su propia mente. Antes de sumergirte en estas enseñanzas, asegúrate de suscribirte al canal, dejar tu like y comentar para que esta comunidad siga creciendo. Cada acción tuya nos ayuda a seguir compartiendo sabiduría filosófica con más personas en el mundo. Hazlo ahora mismo, y si ya lo hiciste, entonces siéntate con calma, abre tu mente y prepárate, porque ahora sí, comencemos. Cuando hablamos de Marco Aurelio, solemos imaginar a un emperador sereno, sentado en su escritorio, escribiendo sus meditaciones. Pero detrás de esas páginas había un mundo que ardía. Roma no vivía en paz, vivía en crisis, una de las más duras de su historia. Era el siglo II después de Cristo, y aunque los historiadores lo llaman el tiempo de oro del imperio, para Marco Aurelio fue todo menos un jardín tranquilo. Apenas subió al trono, la guerra golpeó con fuerza. En los límites del Danubio, los pueblos germánicos presionaban sin descanso, buscando atravesar las fronteras de Roma. Legiones enteras tuvieron que ser enviadas al frente, y muchas veces el propio emperador dejó la comodidad de los palacios para dirigir a sus soldados desde campamentos helados, durmiendo en tiendas, comiendo pan duro y compartiendo la fatiga del ejército. No era el retrato del gobernante de mármol que vemos en las estatuas. Era un hombre sometido al desgaste físico, a la incertidumbre, al miedo constante de la invasión. Como si la guerra no bastara, una peste azotó al imperio, posiblemente viruela, que se propagó con brutalidad. Miles murieron en Roma y en las provincias. Las calles olían a muerte, los templos se llenaban de plegarias desesperadas, y la gente buscaba culpables. Los dioses, los médicos, incluso los cristianos que empezaban a expandirse por el imperio. Marco Aurelio, rodeado de consejeros, tuvo que tomar decisiones, sabiendo que cualquiera sería insuficiente ante el desastre. Él mismo perdió seres queridos en esa peste, y lo sabía. La fragilidad humana no distingue tronos ni coronas, y a todo esto se sumaba la traición. El Senado, en el que debía apoyarse, era también un nido de ambiciones. Generales y gobernadores con más poder del que deberían empezaban a coquetear con la idea de proclamarse emperadores. El trono de Roma nunca fue un asiento seguro, sino una silla rodeada de dagas ocultas. En medio de estas tormentas, Marco Aurelio aprendió la lección más dura. No podía controlar el odio de los enemigos, ni la fuerza de la peste, ni las intrigas de los poderosos. Solo podía gobernarse a sí mismo. Por eso escribió, no para dejar un libro de filosofía, sino para recordarse cada día que su mente debía permanecer firme. Mientras el mundo se derrumbaba, él volvía una y otra vez a las mismas verdades. La vida es breve, el dolor es inevitable, el destino es inquebrantable, pero la virtud depende solo de ti. Ese es el contexto en el que nacen las leyes estoicas que vas a escuchar. No nacieron en aulas tranquilas ni en bibliotecas, sino en campamentos de guerra, entre cadáveres de pestes, entre la traición y el miedo.
Eran el escudo invisible de un emperador que sabía que su mayor batalla no era contra los bárbaros ni contra las enfermedades, sino contra su propia desesperación. Marco Aurelio nació en Roma en el año 121 después de Cristo, en el seno de una familia aristocrática que respiraba influencia y poder. Desde niño, su destino parecía marcado. No sería un ciudadano cualquiera, sino alguien llamado a ocupar un lugar en la cima de un imperio que gobernaba el mundo conocido. Sin embargo, lo sorprendente no fue su linaje, sino la semilla de carácter que lo distinguió incluso en su infancia. Los cronistas dicen que era serio, reflexivo, inclinado a la disciplina. Mientras otros niños jugaban, él pasaba horas estudiando, entrenando su cuerpo y, sobre todo, ejercitando su mente. Desde joven adoptó un estilo de vida austero. Dormía en una cama dura, vestía túnicas sencillas y buscaba fortaleza en lo esencial, no en lo ornamental. Su formación estuvo marcada por maestros que hoy consideraríamos gigantes. Estudió retórica con Herodes Ático, uno de los oradores más célebres de la época, y con Marco Cornelio Frontón, un maestro en el arte de la palabra. Pero el maestro que más huella dejó en él fue Junio Rústico. Rústico era un filósofo estoico, severo y sincero, que no buscaba complacer a su alumno imperial. Le entregó los escritos de Epicteto, un esclavo convertido en sabio, cuyas enseñanzas eran un recordatorio brutal de que lo único verdaderamente nuestro es la virtud. Epicteto enseñaba que no controlamos nada salvo nuestras decisiones, y que esclavo no es quien carece de libertad externa, sino quien se encadena a sus pasiones. Marco Aurelio, aún joven, tomó esas ideas como cimientos de su vida. Rústico le dio algo más valioso que la retórica o el conocimiento académico. Le enseñó a vigilarse a sí mismo, a no dejarse arrastrar por los halagos, ni por la arrogancia que rodeaba a un futuro emperador. Le enseñó que el poder sin autodominio es solo una máscara vacía. Gracias a él, Marco Aurelio aprendió a desconfiar de la fama, a despreciar el lujo, a cultivar la fortaleza interior como única riqueza. En sus meditaciones, agradeció a Rústico por haberle revelado el ejemplo de un hombre que vivía según la razón, y por haberle salvado de caer en la vanidad de las palabras brillantes que no transforman la vida. Su ascenso al poder fue gradual, pero implacable. El emperador Adriano lo notó desde muy joven y decidió prepararlo como sucesor. Primero lo unió a Antonino Pío, quien gobernaría como emperador interino, y adoptaría a Marco Aurelio como hijo. De ese modo, el joven Marco fue educado no solo en la filosofía, sino en el arte de gobernar. Durante años permaneció al lado de Antonino, observando la disciplina con la que administraba el imperio, aprendiendo que el gobierno no se basa en caprichos, sino en deberes. Cuando Antonino murió en el año 161, Marco Aurelio ascendió al trono imperial, y lo hizo con un gesto insólito. No quiso reinar solo. Compartió el poder con Lucio Vero, su hermano adoptivo, mostrando desde el inicio que su gobierno no sería un culto a su ego, sino un ejercicio de responsabilidad compartida. A diferencia de otros emperadores, Marco Aurelio no abrazó el poder como un placer, sino como una carga. Para él, la corona no era una recompensa, sino una cadena de deberes pesados. Así lo escribió: no desprecies tu vida, pero no te apegues a ella. Recuerda que tu tarea es servir al bien común. Su filosofía no se quedó en palabras. Durante su reinado rechazó la ostentación, vivió con moderación y nunca se colocó por encima de los soldados ni del pueblo. Pasó más años en campamentos de guerra que en palacios, más días con la pluma de sus meditaciones que en banquetes. Esa biografía de disciplina, forjada entre maestros, libros y batallas, es la que dio vida al emperador filósofo. No fue un rey iluminado por azar,
sino un hombre moldeado por la dureza del mundo y por la guía de un maestro que le enseñó que gobernar a otros sin antes gobernarse a sí mismo es una tragedia segura. Marco Aurelio supo que no había triunfo exterior que compensara la derrota interior, y esa convicción lo convirtió en uno de los pocos gobernantes de la historia que, en vez de dejar un monumento de piedra, dejó un monumento de pensamiento, una guía íntima para resistir las tormentas de la existencia. Las meditaciones. ¿Cómo y por qué las escribió? Las meditaciones no nacieron como un libro destinado al mundo, sino como un cuaderno secreto escrito en medio del ruido de la guerra, en tiendas de campaña heladas, mientras la frontera del imperio se desangraba bajo el ataque de los bárbaros. Marco Aurelio, emperador de Roma y comandante de ejércitos, no redactaba sus pensamientos para dejar un legado literario, sino para recordarse a sí mismo quién debía ser en medio de la tormenta. Ese es el origen que hace de esta obra algo único. No es un discurso para impresionar a los demás, sino un diálogo íntimo de un hombre consigo mismo. Los textos fueron escritos entre los años 170 y 180 d.C., en pleno fragor de las guerras marcomanas, cuando el Imperio Romano enfrentaba a tribus germánicas y sármatas en el Danubio. Marco Aurelio no buscaba inspiración en poetas ni en oradores, sino en la urgencia de no perder la cordura mientras cargaba el peso del imperio sobre sus hombros. La peste asolaba a Roma, la traición brotaba en los senadores, las provincias se rebelaban y los ejércitos enemigos presionaban las fronteras. En medio de esa tormenta, el emperador filósofo escribía de noche a la luz de las antorchas, notas que eran recordatorios, plegarias filosóficas y ejercicios espirituales para no hundirse en la desesperación. El propósito de las meditaciones era profundamente práctico. Marco Aurelio no pretendía enseñar, sino entrenar su propia mente. Cada frase es una batalla contra la vanidad, contra la ira, contra la desesperanza. Es como si se dijera a sí mismo: recuerda que no controlas nada salvo tus juicios. Recuerda que la muerte es inevitable. Recuerda que el deber pesa más que el deseo. En esas páginas se nota la lucha de un hombre que, pese a ser emperador, sabía que su voluntad estaba constantemente amenazada por el miedo y la tentación. La escritura era su disciplina diaria, un método de autogobierno. La obra no lleva un título dado por él mismo. Meditaciones es un nombre posterior. Marco Aurelio lo llamaba simplemente a mí mismo. Esto revela la naturaleza íntima del texto. No fue escrito para la gloria, sino para la supervivencia moral. Era su espejo silencioso, su confesionario sin sacerdote, su gimnasio del alma. En lugar de mármol y columnas, su imperio interior se levantaba con frases cortas y contundentes que repetía como mantras. Soporta, acepta, permanece firme. La influencia de sus maestros, sobre todo de Rústico y Epicteto, palpita en cada línea. Marco Aurelio retoma la idea estoica de que el destino no se controla, pero sí la actitud con la que lo enfrentamos. Se recuerda una y otra vez que todo lo externo, el poder, el prestigio, la salud, incluso la familia, es prestado por el cosmos y puede ser retirado en cualquier momento. Su única posesión real es su carácter. Por eso escribe, casi suplicándose: si los dioses existen, no se preocupan por lo que escapa a tu control. Si no existen, tú aún puedes obrar con rectitud. Esa es la médula de su filosofía. Lo conmovedor es que en sus meditaciones no aparece la voz de un emperador altivo, sino la de un hombre cansado que se exige a sí mismo ser mejor. Habla de la brevedad de la vida, de lo insignificante que resulta el renombre ante la eternidad, de lo absurdo que es enojarse con alguien cuando todos vamos al mismo destino, la tumba.
Habla también de la tentación de huir, de entregarse al placer, de olvidar el deber, y cómo cada día debe recordarse que nació para servir, no para disfrutar. El lector moderno, al abrir esas páginas, no encuentra un tratado académico, sino el susurro crudo de un hombre que lucha por no quebrarse. Quizás esa es la grandeza de este texto. Marco Aurelio gobernaba un imperio, pero nunca dejó de ser discípulo de sí mismo. Sus meditaciones son un entrenamiento constante para domar al ego, para abrazar la fugacidad de la existencia y para no envenenarse con el poder. En cada línea late la certeza de que la filosofía no es un lujo intelectual, sino un salvavidas en mares embravecidos. Escribir fue su manera de resistir al peso del mundo, y sin proponérselo, nos dejó la bitácora más honesta de un emperador que aprendió que el verdadero dominio no está en conquistar tierras, sino en gobernarla propiamente. Principios estoicos centrales. Marco Aurelio no escribió tratados para impresionar a otros ni discursos para adornar su nombre en la historia. Su legado se resume en 4 principios estoicos fundamentales que atravesaron su vida, su gobierno y sus batallas interiores. Son la columna vertebral de sus meditaciones y el mapa que dejó para cualquiera que quiera gobernarse a sí mismo antes de pretender gobernar al mundo. El primero de estos principios es el control de la mente. Para Marco Aurelio, nada era más importante que disciplinar los pensamientos, porque es allí donde nace tanto la calma como la destrucción. El emperador sabía que los hombres no sufren por las cosas en sí, sino por los juicios que hacen sobre ellas. Cuando una plaga devastaba las calles de Roma, cuando los bárbaros presionaban en las fronteras, cuando la traición hervía en el Senado, él repetía en sus escritos que nada de eso podía envenenar su alma si controlaba su percepción. El mundo exterior podía ser caos, pero dentro de su mente debía reinar el orden. Esa era su verdadera fortaleza. Gobernar las propias emociones y no dejar que la ira, el miedo o la desesperanza se adueñaran de él. Para Marco, perder la mente era peor que perder un imperio, porque lo primero te convierte en esclavo, lo segundo solo en mortal. El segundo principio es la aceptación del destino. El emperador filósofo se repitió una y otra vez que todo lo que ocurre obedece a un orden superior, ya sea la razón divina del cosmos o la cadena inevitable de causas y efectos. Resistirse al destino es como pelear contra la corriente de un río que nunca se detiene. Por eso Marco Aurelio abrazaba lo que le tocaba vivir, incluso cuando era doloroso. La muerte de sus hijos, las traiciones de sus generales, la peste que diezmaba a Roma, todo era parte de un guión escrito por la naturaleza misma. Él no pedía que las cosas fueran fáciles, pedía fuerza para aceptar lo que era necesario. Esta aceptación no era resignación pasiva, sino un acto de valentía. Mirar de frente lo que llega y decir que así sea, porque no depende de mí evitarlo, pero sí depende de mí enfrentarlo con dignidad. El tercer principio es la impermanencia de la vida. Marco Aurelio vivía rodeado de lujos imperiales, estatuas de mármol, templos inmensos y ejércitos que marchaban bajo su mando. Pero en sus meditaciones se repetía que todo eso se disolvería como humo en el aire. El poder, la fama, la riqueza, incluso los cuerpos que amaba, eran solo prestados por el tiempo y tarde o temprano les serían arrebatados. Recordar la fugacidad de la existencia lo mantenía humilde y sobrio en medio de la gloria. Escribía que Alejandro Magno y su mula, al final, compartían el mismo destino, el polvo. Este recordatorio lo liberaba de la ansiedad por el mañana y lo ayudaba a vivir el presente sin apego, sabiendo que cada instante era un préstamo que debía agradecer, no una propiedad eterna. El cuarto principio, y quizá el más alto, es la virtud como bien supremo. Para Marco Aurelio, nada tenía valor real
si no estaba acompañado de virtud. Gobernar, pelear, amar, administrar justicia, todo debía hacerse con rectitud. La riqueza, la fama y el poder no eran bienes en sí mismos. Podían ser trampas si se usaban con corrupción o egoísmo. La única riqueza verdadera era el carácter. La única corona era la de la templanza y la justicia. Incluso cuando el mundo se derrumbaba a su alrededor, el emperador sabía que su deber era vivir según la virtud, ser justo con sus enemigos, compasivo con su pueblo, disciplinado consigo mismo. Ese era el único tesoro que ni la muerte podía arrebatarle. Estos 4 pilares: control de la mente, aceptación del destino, conciencia de la impermanencia y virtud como bien supremo, no fueron para Marco Aurelio simples ideas filosóficas, sino armas espirituales en medio del caos. Le permitieron gobernar sin perder la humanidad, enfrentar la adversidad sin caer en la desesperación y mantener la serenidad en un mundo que ardía en guerras y pestes. A través de ellos, entendió que la verdadera grandeza no se mide por victorias militares ni por monumentos de mármol, sino por la firmeza con la que un hombre mantiene su alma incorruptible frente al destino. ¿Cómo aplicar sus enseñanzas hoy? Muchos miran a Marco Aurelio como una estatua de mármol, lejana, intocable, un emperador encerrado en un mundo que ya no existe. Pero sus palabras no fueron escritas para permanecer frías en una vitrina, sino para arder en la vida de cualquiera que respire hoy. Lo que él enfrentó: guerras, traiciones, epidemias, pérdidas familiares, es distinto en forma, pero idéntico en esencia a lo que enfrentamos tú y yo. Incertidumbre, dolor, cambios repentinos, gente que nos hiere y la sensación de que el mundo se derrumba a nuestro alrededor. Sus principios son tan aplicables en la Roma del siglo II como en las calles caóticas del siglo XXI. El control de la mente, por ejemplo, es vital en un mundo donde todo conspira para distraernos. Marco Aurelio no tenía redes sociales, pero conocía la tiranía de los pensamientos desordenados. Hoy, en lugar de bárbaros en la frontera, enfrentamos notificaciones que nos roban la calma, comparaciones que nos hacen sentir insuficientes y críticas que perforan la autoestima. La enseñanza práctica es la misma. Lo que importa no es lo que ocurre afuera, sino lo que decides pensar sobre ello. Cada vez que eliges no reaccionar con rabia a un comentario hiriente, cada vez que dominas la ansiedad frente al futuro, estás practicando la disciplina mental que Marco exigía de sí mismo. La aceptación del destino también tiene un rostro moderno. Perder un trabajo, sufrir una ruptura, enfermar, o incluso ver fracasar un proyecto personal son golpes que muchos cargan como si fueran injusticias personales. Pero el emperador nos enseñaría que lo que no depende de nosotros no puede robarnos la serenidad. Cuando la vida te arranca algo que amabas, puedes maldecir como un esclavo o aceptar como un hombre libre que el destino sigue su curso. No se trata de no actuar, sino de actuar solo en lo que está en tus manos. ¿Perdiste tu empleo? No pierdas tu calma. Eso sí depende de ti. ¿Te dejó la persona que amabas? No pierdas tu dignidad. Eso sí depende de ti. La impermanencia de la vida se vuelve aún más clara en un mundo donde todo cambia de un día para otro. Marco Aurelio nos recordaba que incluso los emperadores y sus conquistas eran polvo. Hoy lo vemos en la fragilidad de las modas, en la volatilidad de los mercados, en lo efímero de las relaciones superficiales. La lección práctica es simple: no te aferres a lo que sabes que cambiará. Disfruta de la persona que amas sabiendo que algún día puede no estar. Aprovecha tu salud sabiendo que no es eterna. Celebra tus logros, pero sin idolatrarlos, porque mañana el mundo exigirá otra cosa. Quien entiende que todo es transitorio, deja de sufrir cuando lo pierde, porque nunca lo consideró suyo de manera absoluta. Por último, la virtud como bien supremo
es quizá la enseñanza más urgente para nuestra era. Vivimos rodeados de ofertas de éxito vacío, dinero sin propósito, fama sin carácter, poder sin justicia. Marco Aurelio nos grita desde sus páginas que nada de eso vale si no lo acompañas de virtud. ¿De qué sirve tener un negocio próspero si engañas para lograrlo? ¿De qué sirve conquistar admiradores si por dentro eres esclavo de tus vicios? La aplicación práctica es brutal, pero clara. Haz lo correcto, aunque te cueste, porque lo único que llevas contigo al final es el hombre en que te convertiste. No tu cuenta bancaria, no tus seguidores, no tus títulos, solo tu carácter. Si Marco Aurelio viviera hoy, no gobernaría desde un trono de mármol, sino desde la trinchera de la vida diaria, recordándonos que el verdadero imperio a conquistar es el interior. Sus enseñanzas no son reliquias, son herramientas. Cada vez que eliges serenidad en lugar de ira, gratitud en lugar de queja, disciplina en lugar de pereza, estás aplicando su filosofía. No necesitas Roma para ser emperador. Necesitas una mente gobernada, un corazón sereno y una vida guiada por la virtud. Esa es la forma en que Marco Aurelio sigue vivo, cada vez que alguien en este mundo decide no rendirse ante el caos, sino alzarse por encima de él con dignidad. Influencia histórica. Desde su época hasta el presente, Marco Aurelio no escribió sus meditaciones para la fama, ni como propaganda política, ni como un libro que debía circular por el imperio. Lo hizo en secreto, para sí mismo, como un soldado que afila su espada en silencio antes de entrar en batalla. Y, sin embargo, lo que nació como notas privadas se convirtió en uno de los legados más poderosos de la filosofía occidental. La paradoja es clara. El emperador más poderoso del mundo escribió como un aprendiz, y esas confesiones íntimas hoy son brújulas que han orientado a millones. En su propia época, su influencia fue doble, como gobernante y como pensador. Gobernó en medio de un imperio en crisis, enfrentando invasiones en las fronteras, traiciones internas y la peste antonina que diezmó a la población. Pero, a diferencia de otros emperadores que se perdieron en la corrupción o la tiranía, Marco Aurelio intentó aplicar sus principios estoicos al arte de gobernar. No fue perfecto, pero su reinado fue recordado como el último de los llamados 5 buenos emperadores. En ese sentido, su vida encarnó la prueba de que la filosofía no era una abstracción de bibliotecas, sino una guía para enfrentar la política, la guerra y la muerte con serenidad. Tras su muerte en el año 180, el Imperio Romano inició una lenta decadencia bajo su hijo Cómodo, un recordatorio doloroso de que la virtud no siempre se hereda por sangre, pero su pensamiento no murió con él. En monasterios, bibliotecas y copias manuscritas, sus meditaciones fueron preservadas como un testimonio único. Un emperador desnudo de orgullo, luchando contra sus propias debilidades, hablando con humildad de la fragilidad humana. A lo largo de los siglos, filósofos, teólogos y gobernantes encontraron en esas páginas un espejo donde medir su propia vida. Durante el Renacimiento, su obra fue redescubierta con fervor. En una Europa que se debatía entre el poder de los reyes y las nuevas corrientes de pensamiento humanista, Marco Aurelio representaba la síntesis ideal: poder y sabiduría unidos en la misma persona. Montaigne, Pascal y otros pensadores lo citaron como ejemplo de equilibrio entre acción y reflexión. Y más adelante, en la Ilustración, su figura se convirtió en emblema de la razón práctica, un recordatorio de que el verdadero liderazgo no consiste en mandar, sino en gobernarse primero a sí mismo. En la era moderna, su influencia se multiplicó más allá de los filósofos. Generales, escritores y hasta políticos lo llevaron en sus mochilas de campaña.
Durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial, soldados leían fragmentos de meditaciones en medio del barro y el fuego, encontrando en las palabras de un emperador romano la fuerza para resistir el absurdo del horror bélico. El presidente Bill Clinton confesó que fue el libro que más lo marcó, y empresarios de Silicon Valley lo leen hoy como manual de resiliencia en medio del caos tecnológico. Pero quizá lo más asombroso de su influencia es cómo ha trascendido barreras religiosas, culturales y sociales. Aunque Marco Aurelio era pagano y vivió en un tiempo donde el cristianismo apenas germinaba, sus principios han sido adoptados por creyentes y ateos, por líderes espirituales y por escépticos. Porque su mensaje no depende de dogmas, sino de la experiencia universal del dolor y la búsqueda de serenidad. Cuando alguien hoy practica la meditación, la visualización negativa o el desapego frente al destino, sin saberlo, está caminando por las sendas que Marco Aurelio trazó hace casi 2000 años. En la actualidad, en un mundo saturado de información, ansiedad y comparaciones, su voz se siente más urgente que nunca. La filosofía estoica, con él como una de sus cumbres, ha renacido como un antídoto contra la fragilidad emocional moderna. Desde atletas de alto rendimiento hasta psicólogos, desde líderes empresariales hasta jóvenes que buscan dirección, muchos citan sus palabras como un recordatorio de lo esencial. No controlamos los hechos, pero sí nuestra respuesta. No controlamos cuánto viviremos, pero sí cómo viviremos ese tiempo. No controlamos el destino, pero sí la virtud con la que lo enfrentamos. Así, la influencia de Marco Aurelio no es un cadáver académico, es un pulso que sigue vivo en cada persona que abre su libro en silencio y descubre que un emperador de hace 2 milenios entendía perfectamente la batalla interna que libramos hoy. Sus meditaciones no fueron escritas para ser historia, sino para ser presente. Y ese es su mayor triunfo, que un hombre que nunca buscó ser recordado terminó volviéndose eterno. Lecciones perennes, la guía eterna de un emperador filósofo. El paso de los siglos no ha borrado la voz de Marco Aurelio. Sus palabras, escritas en el silencio de las noches de campaña o en los momentos de soledad en palacio, siguen latiendo como una brújula para quienes buscan no solo sobrevivir, sino vivir con dignidad. La grandeza de sus meditaciones no radica en ofrecer respuestas mágicas ni fórmulas rápidas, sino en recordarnos verdades simples y duras que todo hombre debe grabar en su carne. La primera lección es la del control interior. El mundo cambia, los gobiernos caen, los amigos traicionan, el cuerpo envejece, pero la mente es la última frontera. Nadie puede robarte tu juicio, tu decisión de cómo reaccionar ante lo inevitable. Para Marco Aurelio, el poder real no era gobernar ejércitos, sino gobernarse a sí mismo. Esa enseñanza es perenne porque cada generación enfrenta tempestades distintas, pero todas necesitan aprender el arte de mantenerse firmes por dentro. La segunda lección es la aceptación del destino, no como resignación pasiva, sino como fuerza activa que transforma la adversidad en entrenamiento. Amor fati, ama lo que te ocurre, porque es materia prima para tu carácter. El emperador que vio morir a sus hijos, que gobernó en medio de pestes y guerras, entendió que luchar contra el destino es perder 2 veces, primero en los hechos y luego en la amargura. En cambio, aceptarlo es convertir la herida en maestra. La tercera es la conciencia de la impermanencia. Nada dura, ni la gloria de Roma, ni el dolor de una herida. Todo fluye y todo se disuelve. Recordarlo no es caer en el nihilismo, sino en la gratitud. Cada instante, por fugaz que sea, es un regalo. Marco Aurelio repite como un eco que somos humo y ceniza, que nuestros nombres se borrarán, pero que en ese pequeño margen que llamamos vida podemos elegir la virtud. Y esa es la cuarta y última lección.
la virtud como el único bien supremo. No la riqueza, no la fama, no el placer ni la victoria. Todo eso depende de factores externos que se escapan de nuestras manos. Lo único que siempre está bajo nuestro dominio es la decisión de actuar con justicia, con valor, con disciplina y con sabiduría. Esa es la verdadera herencia de Marco Aurelio. Enseñarnos que, aunque seamos pequeños en la inmensidad del cosmos, siempre podemos ser grandes en la rectitud de nuestra alma. Por eso sus meditaciones son más que un libro antiguo. Son un compañero silencioso que te habla cuando la noche es larga, cuando el dolor es insoportable, cuando la duda amenaza con quebrarte. Y aunque él nunca pensó que serían leídas por millones, hoy sus palabras son faro en un mundo que aún navega entre caos y ruido. Marco Aurelio no nos dejó un imperio eterno, pero sí algo más valioso. Un mapa para vivir con grandeza en medio de la fragilidad. El emperador filósofo nos recuerda que cada día es una batalla, que el enemigo más difícil somos nosotros mismos, y que la victoria más gloriosa es aquella que nadie ve, la que ocurre en silencio, cuando domamos nuestros pensamientos y elegimos la virtud por encima de la comodidad. Ese legado no envejece, porque la condición humana no cambia. Así, las lecciones de Marco Aurelio son perennes porque no hablan de Roma, ni de su trono, ni de su ejército, sino del alma desnuda de cada hombre que, siglos después, sigue buscando sentido en medio del dolor. Y esa guía, escrita en soledad, sigue siendo eterna. Te felicito. Has llegado al final de este viaje a través de la mente y la vida de Marco Aurelio. Si este contenido te gustó y quieres seguir profundizando en la filosofía que forja hombres de hierro, te invito a que mires el video que aparece en pantalla. Ahí encontrarás otra enseñanza que puede transformar tu visión de la vida. Suscríbete, deja tu like y comenta aquí abajo. ¿Qué principio estoico aplicas en tu vida hoy? Quiero leer tu respuesta, porque quizá las palabras que escribas sean justo las que otra persona necesita para despertar. Has llegado hasta aquí, y eso ya dice algo de ti. Significa que tu mente busca más que distracción, busca fortaleza. Y si decides caminar este camino, recuerda, no importa lo que pierdas, mientras no pierdas el gobierno sobre ti mismo.